¿Alguna vez te has detenido a pensar que cada día más personas usadas por el diablo se esconden detrás de las iglesias y de la religión para hacer el mal sin ser notadas? Pues sí. Existen muchos hombres y mujeres que distorsionan la palabra de Dios al servicio del enemigo, listos para engañarnos. Un claro ejemplo de esto, que llamó la atención de muchos cristianos, fue el del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien durante su campaña electoral, de repente, comenzó a predicar la palabra de Dios, recibió oraciones y la bendición de varios pastores de ese país, e incluso dijo que había recibido una profecía del propio Dios, asegurando que Venezuela prosperaría en sus manos. Pero, al igual que Maduro, muchas otras personas con el corazón corrompido están haciendo lo mismo. Incluso podría ser que haya alguien así hoy en tu iglesia, actuando con segundas intenciones mientras predica la palabra, canta alabanzas, lidera ministerios o incluso aconseja a otros que están pasando por problemas. En este video te voy a revelar cómo suelen actuar estas personas, cuáles son las señales de que están mintiendo y principalmente sus objetivos al infiltrarse entre el pueblo de Dios. Te vas a sorprender con todo lo que te voy a mostrar a partir de ahora. Y antes de comenzar, solo te pido que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones, porque quiero ayudarte a entender la Biblia de una manera sencilla y fácil, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos. Poco antes de las polémicas elecciones presidenciales venezolanas que dieron la victoria al presidente Nicolás Maduro, el dictador apareció en un mitin afirmando que había recibido una profecía de Dios a través de varios pastores, quienes le dijeron que Venezuela experimentaría una gran transformación a partir de este año. Además, el dictador fue filmado varias veces leyendo la Biblia y mencionando versículos. También se reunió con líderes cristianos e incluso participó en cultos, recibiendo oraciones y siendo bendecido por estos líderes espirituales. La pregunta que queda es, ¿podría Nicolás Maduro, un hombre conocido en todo el mundo por la manera cruel en que gobierna su país, predicando y matando personas para mantenerse en el poder, estar teniendo una relación con el Señor? Es lógico que no, porque en ningún momento ha demostrado arrepentimiento o cambio de conducta. La relación de Maduro con personas de la iglesia, sus declaraciones de fe y su participación en eventos religiosos no son más que una gran mentira, utilizada únicamente para conseguir votos y engañar aún más a las personas. Por eso, hermanos, no podemos ser ingenuos, porque lo que él hizo es muy parecido a lo que hace Satanás. Se disfraza de ángel de luz, usando personas con palabras bonitas y promesas que todos quieren escuchar, para luego mostrar su verdadero rostro y destruir sus vidas. De la misma manera, hombres malintencionados se esconden detrás de la palabra de Dios para hacer sus maldades sin que nadie sospeche nada. Lamentablemente, existen muchas iglesias con pastores y líderes que son corruptos, abusadores, adúlteros, mentirosos, que golpean a sus esposas, pero que nunca son descubiertos ni pierden sus cargos, porque logran engañar muy bien usando una máscara de siervos del Señor. Tal vez te estés preguntando, pero, pastor, ¿cómo identificar a estas personas si logran aparentar ser buenas, generosas y con una fe inquebrantable, muchas veces incluso mayor que la nuestra? Hermanos, Jesús dijo que el árbol se conoce por sus frutos y que debemos estar vigilantes para que nadie nos engañe. Por eso, ahora te voy a mostrar los 5 tipos más comunes de personas que han sido enviadas por el diablo a las iglesias, para que puedas empezar a identificarlas a partir de hoy. Y no olvides compartir esto después, porque estoy seguro de que mucha gente está pasando por la misma situación. El primer tipo es el corrupto. Este tipo de persona suele utilizar su posición en la iglesia para beneficiarse financieramente, incluso manipulando pasajes de la Biblia para conseguir lo que desea. Este líder puede estar involucrado en esquemas que desvían los diezmos y las ofrendas hacia su propio bolsillo, financiando un estilo de vida elevado e incluso lujoso. ¿Y sabes qué es lo más triste? Predica sobre prosperidad, pero en realidad solo busca extorsionar a los demás, pues no le preocupan en absoluto las necesidades de los hermanos. No es que un pastor no deba recibir un salario por su trabajo, lo cual es muy importante, sino que el problema surge cuando se utiliza el dinero recaudado para su propio beneficio. Recuerda que estamos hablando de corrupción. Un ejemplo muy común
Es aquel líder que nunca rinde cuentas de lo que la iglesia recauda, que toma decisiones financieras sin consultar a los ancianos o a los miembros de la congregación y, de repente, empieza a andar en un coche nuevo o a vivir en casas grandes y cómodas. Justifica todo esto afirmando que sus bendiciones materiales son una señal del favor de Dios, cuando en realidad son fruto de la falta de carácter y de la mano del enemigo sobre su vida. El segundo tipo es el abusador. Esta persona, lamentablemente, se aprovecha de su posición de poder y confianza para abusar sexualmente de mujeres y menores. A menudo se acerca a sus víctimas con el pretexto de ofrecer ayuda espiritual o consejo bíblico, pero sus verdaderas intenciones son malvadas. Por ejemplo, puede insistir en reuniones privadas o enviar mensajes personales a sus víctimas sin la postura de un verdadero hombre de Dios. A menudo, estos mensajes comienzan de manera bastante inocente, pero terminan en algo mucho peor. ¿Y sabes qué es peor? He oído muchos informes al respecto. Después de conseguir lo que quiere, se involucra en un chantaje emocional con sus víctimas, diciendo que no tiene sentido contarle a la iglesia lo que pasó, ya que nadie lo creería. Después de todo, él es un siervo de Dios, y esto trae mucho dolor y sufrimiento a cualquiera que caiga en manos de estas personas. El tercer tipo es el adúltero. Este líder es el que predica sobre fidelidad y santidad en el matrimonio, pero que vive una vida doble, engañando a su cónyuge con otras personas, muchas veces dentro de la misma iglesia. Esta persona suele acercarse a los miembros del sexo opuesto con más intimidad de la que debería, tocando a la persona más de lo necesario y apropiado para alguien que cuida las almas de las ovejas. Pero lo más extraño en el comportamiento de este falso hombre de Dios es que cree que está ayudando a esas personas de alguna forma, cuando en realidad solo está causando dolor, sufrimiento y destrucción de familias. Un ejemplo clásico de este tipo es el líder que se involucra en consejería con miembros del sexo opuesto, especialmente con aquellos que están pasando por una crisis en sus matrimonios. Él se aprovecha de que la persona está emocionalmente frágil, ataca donde está herida, elogia su apariencia, habla mal del cónyuge y en muchos casos llega a sugerir una separación o una aventura amorosa para que esa persona se libere del dolor que está sintiendo. Y lo peor de todo es que, cuando otros intentan confrontar a este líder, él usa su autoridad espiritual para silenciar las acusaciones, diciendo que todo no es más que una gran trampa del diablo para tratar de humillar a la iglesia. El cuarto tipo es el predicador del falso evangelio. Este líder distorsiona la palabra de Dios para servir a sus propios intereses y agradar a los miembros, porque sabe que de esta forma todos lo van a querer. Predica un evangelio superficial, enfocado solo en bendiciones materiales, curas y prosperidad, sin mencionar arrepentimiento, santidad o la cruz. Por ejemplo, puede seleccionar versículos que solo confirmen sus mensajes de positividad, mientras ignora completamente las partes de la Biblia que hablan sobre el juicio de Dios o la necesidad de una vida transformada. Otro comportamiento sospechoso es evitar hablar sobre el sufrimiento cristiano o la realidad del pecado, siempre prometiendo una vida sin dificultades, siempre y cuando las personas siembren sus semillas en forma de dinero. Y otra cosa que se ha vuelto muy común hoy en día es predicar evitando confrontar el pecado, solo para atraer a personas que pertenecen a minorías que viven un estilo de vida contrario a los mandamientos del Señor. Predica que estos grupos no necesitan abandonar sus prácticas, que Dios odia el pecado pero ama al pecador, y que lo único que tienen que hacer es estar en su iglesia, porque es lógico que eso lo beneficiará de alguna manera. El quinto tipo es el manipulador espiritual. Este líder usa la manipulación y el miedo para controlar a los miembros de su iglesia, haciéndoles creer que él es el único intermediario entre ellos y Dios, como si fuera el canal que conecta a las personas con el cielo. Puede decir que quienes no siguen sus órdenes están desobedeciendo a Dios y que hasta maldiciones vendrán sobre aquellos que lo cuestionen. Este tipo de actitud, de hecho, es muy similar a las que Nicolás Maduro usa contra el pueblo de Venezuela, cuando afirmó que las elecciones eran un enfrentamiento entre el bien y el mal y dio a entender en sus apariciones leyendo la Biblia y siendo bendecido por pastores evangélicos, que él era el hombre elegido por Dios para gobernar esa nación.
Solo tenemos que dejar claro, en esta situación de los pastores venezolanos, que ellos pueden haber sido engañados por el gobierno o incluso forzados a actuar de esa manera. Solo quienes viven en una dictadura saben cómo estos líderes pueden manipular a las personas para conseguir lo que quieren. Entonces, no podemos juzgarlos. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con quién está al frente de las iglesias. Como vimos, Satanás y el espíritu del anticristo han usado muchos falsos líderes para infiltrarse en las iglesias y destruir la vida espiritual, mental e incluso física de sus miembros. Pero eso no puede hacer que dejemos de confiar en los demás, ni que dejemos de asistir a los cultos. Dios levantó a hombres y mujeres para ayudarnos en nuestro caminar espiritual, que están dentro de las iglesias listos para apoyarnos con una palabra de amor, aliento y esperanza. Están listos para orar por nosotros y extender la mano en el momento en que más lo necesitamos. Entonces, todo lo que necesitamos hacer es pedirle a Dios discernimiento para tomar la decisión correcta y no caer en las trampas que el diablo ha tendido dentro de los templos. Si te ha gustado este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares y mira ahora uno de los videos que preparé para ti. Que Dios te bendiga.